Ya. Ok, listo. Buenas noches, muchachos. Vamos a hablar sobre riñón. Entonces, primero, nosotros, ¿qué sabemos que es el riñón? El riñón es el principal órgano del sistema nefrourinario. En este caso, nefro, hágase ver como lo que respecta al riñón, su función renal y todo lo que abarca su principal función, que es la filtración glomerular y el intercambio electrolítico, hidroelectrolítico y urinario con respecto a esa orina que se forma a través de la nefrona, sea expulsada a través de lo que es los genitales tanto masculinos como femeninos, ¿no? Entonces, sabiendo eso de base, hay que saber que nosotros tenemos que los riñones son órganos pares y al ser órganos pares sabemos que no son simétricos. Entonces, cada uno va a tener una diferencia en concreto dependiendo de dónde lo vamos a encontrar. Primero hay que saber que lo tenemos ubicado en la cavidad abdominal, específicamente en lo que correspondería retroperitoneal. Hágase valer como retroperitoneo la porción por la cual está detrás de las vísceras digestivas. Es decir, si las vísceras digestivas se encuentran en una posición anteromedio, el riñón va a encontrarse en una parte más posterior. Entonces, aquí nosotros tendríamos que tener ubicados que los riñones nosotros lo podemos encontrar aproximadamente desde el 11.º espacio intercostal y hasta lo que correspondería como lumbar 2. Por eso es que cuando nosotros tenemos alguna enfermedad del riñón, ya sea una inflamación como una nefritis o una pielonefritis, nosotros, si nosotros hacemos las diferentes maniobras, nosotros podemos palpar el riñón, ¿no? Entonces, los riñones el riñón izquierdo es tanto más grande, más vascularizado que el riñón derecho. Y así como es más grande, también se encuentra un poco más superior. Es decir, el riñón izquierdo nosotros lo vamos a poder encontrar aproximadamente en el 10.º espacio intercostal y el riñón derecho lo vamos a poder encontrar en el 11.º espacio intercostal. Entonces, ¿y esto por qué? Porque primero, el riñón izquierdo primero, está en disposición más cercana a la aorta abdominal. La aorta abdominal sabemos que tiene una disposición hacia la izquierda, ¿no? Entonces, como está más hacia la izquierda, su vasculatura principal, lo que va a ser directamente por la arteria renal izquierda va a tener un trayecto más corto, y el trayecto más corto va a ocasionar que tenga una mayor vasculatura, dando como una arteria más grande, haciendo que también, obviamente, el riñón izquierdo sea un poco más pesado y esté por encima. En cambio, el riñón derecho no está tan cercano a la aorta abdominal, entonces la aorta renal, aquí se puede observar, la aorta renal derecha tiene que tener un recorrido un poco más amplio, haciendo que la arteria renal derecha sea más angosta y por ende el riñón derecho es un poco más liviano, ¿no? Aproximadamente el riñón izquierdo pesa 150 gramos y el riñón derecho pesa 125 gramos. Entonces sí tiene su pequeña variedad, no son completamente iguales, ¿no? Entonces, viendo como tal, el riñón, si nosotros podemos observar, lo podemos dividir tanto en segmentos como polos. Tenemos polo superior, polo inferior y tenemos segmento superior, medio e inferior. Tenemos dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Aquí lo podemos observar, una cara anterior y una cara posterior. Y también bien tenemos dos bordes, ¿no? Un borde interno y un borde externo. Tanto el borde interno relacionado con lo que sería el ilio renal, que es el pedículo vasculonervioso con el drenaje linfático y la salida de los uréteres, y en el borde externo en relación con lo que sería la pared abdominal, ¿no? ¿Qué más tenemos que saber del riñón? Pues bien, aquí nosotros podemos observar que el riñón tiene medios de fijación, ¿no? Como lo podemos observar, sabemos que es un órgano retroperitoneal. Entonces, es decir, se va a encontrar por detrás, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, de lo que es el peritoneo. Entonces, sabemos que el peritoneo era una capa de tejido conectivo
de tejido fibroconectivo y envuelto en tejido adiposo. Entonces, primero tenemos que saber que como está relacionado con el tejido adiposo. Entonces, estas dos capas de tejido adiposo se van a fusionar con otras capas de tejido conectivo formando lo que son las fascias. Vamos a tener una fascia anterior, también conocida como fascia prepiélica, porque todo lo que hace referencia a pielo significa riñón. Entonces, una fascia prepiélica anterior de Gerota. Fascia de Gerota es la fascia anterior. Y la fascia posterior, también conocida como fascia retropiélica o de Zuckerkandl. La anterior es la de Gerota, la posterior es la de Zuckerkandl. Entonces, estas dos fascias van a servir tanto de medio de fijación como división de lo que sería las diferentes estructuras. Entonces, sabemos que en la porción superior, específicamente en el polo superior del riñón, va a estar relacionado con lo que sería la glándula suprarrenal, ¿no? Entonces, esta fascia conectiva lo que va a hacer es tanto tabicar todo esto por medio de la parte lateral y llega hasta la parte superior. Aquí en la parte superior, estas dos fascias se van a conectar formando lo que sería la fascia interreno-suprarrenal. Fascia inter, porque está entre reno, que es el riñón, supra, la glándula suprarrenal. Y es cómo sería la división que estaría formándose entre tanto la glándula suprarrenal por medio de las fascias con el riñón. Fascia interreno suprarrenal. De ahí, nosotros observamos que con qué más estaría relacionado el riñón. Pues bien, dependiendo del riñón en el que estemos, ¿no? Primero haríamos con el riñón izquierdo, que es el que más importancia tiene. Primero tenemos que saber que hacia la parte medial estamos relacionados con la aorta abdominal. Segundo, en el riñón izquierdo, nosotros lo relacionamos en la parte anterior con lo que sería, por ejemplo, el, la flexura cólica izquierda, ¿no? La flexura cólica izquierda tenemos parte del riñón, parte del colon del lado izquierdo, tenemos relación a su vez con lo que sería el estómago del lado izquierdo y parte del vaso. Y en cambio en el riñón derecho estamos relacionados con el hígado principalmente, la flexura cólica derecha, parte del intestino delgado, específicamente del yeyuno, y con la vena cava inferior, que en cambio de la aorta abdominal, la vena cava inferior está más cercano a lo que correspondería al riñón derecho. Y aquí en esta imagen que pueden observar, si se dan cuenta, estas dos fascias que les había mencionado, tanto la Gerota y la de Zuckerklan, vienen, se unen y en la parte superior hacen como que doble división, formando esto entre el riñón y la glándula suprarrenal, la fascia interreno suprarrenal. ¿Qué podemos observar en esta imagen, no? Aquí tenemos a los riñones, la salida del hilio renal, tenemos aquí la presencia tanto de vena como arteria renal, tenemos aquí la vena cava inferior, tenemos la arteria renal, que digo, la aorta abdominal, y tanto vena renal como arteria renal del lado izquierdo, ¿no? Y si se dan cuenta aquí nosotros podemos observar tanto parte del intestino grueso, intestino delgado, esta es la flexura cólica derecha, flexura cólica izquierda. Aquí tenemos la presencia del hígado, que siendo su forma, y bueno, acá encontraríamos el páncreas, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya más directamente de lo que es el riñón, ¿no? Entonces, el riñón, sacando lo que sería la fascia, nosotros tendríamos como tal en la parte interna la división. La división es en base a una cápsula, que en este caso su cápsula correspondería a la fascia. Tenemos una corteza y tenemos una médula, ¿no? Entonces, esta corteza renal es toda la porción externa. Corteza renal. Y la corteza renal vamos a observar que aquí tenemos unas pirámides,
que esto ya correspondería a la médula. Entonces, antes de hablar de médula, sabemos que la corteza, que es esto de aquí, emite prolongaciones hacia hacia lo que correspondería el hilio renal. Estas prolongaciones que se meten entre las médulas es lo que se conoce como columnas renales o columnas de Bertin. Las columnas renales o columnas de Bertin son prolongaciones de la corteza que se mete hacia la médula. De ahí, nosotros tendríamos estas pirámides, que son las pirámides renales que corresponden a la médula, o también conocida como pirámides de Malpighi. Son aproximadamente entre 9 a 10 pirámides de Malpighi y obviamente ya microscópicamente nosotros tendríamos entre la corteza, la médula y la propia médula lo que es la parte funcional del riñón, que es la nefrona, ¿no? Entonces, cada pirámide renal va a tener parte de la nefrona o toda la nefrona, dependiendo, porque son millones y millones de nefronas. Entonces se va a formar la orina y va a descender desde la parte más externa hacia la parte más interna. Pasa por la pirámide renal y llega hasta esta porción conificada. Esta porción conificada se conoce como la papila renal. La papila renal va a desembocarse en lo que corresponderían los cálices menores. Aproximadamente entre 3 a 5 cálices menores van a formar un cáliz mayor. Esto es un cáliz mayor, pero esto es un cáliz menor y un cáliz menor. Los cálices menores son estructuras a las cuales llega la confluencia de la orina. Obviamente, menor y mayor depende del tamaño, ¿no? Cálices menores forman un cáliz mayor. Entonces, entre 3 a 5 cálices menores forman un cáliz mayor. Y esto, que es un cáliz mayor, van a formarse por medio, aproximadamente en un riñón vamos a tener entre 3 a 5 cálices mayores. Ya no formado por, sino que vamos a tener 3 a 5 cálices mayores por riñón. Entonces, la orina va a llegar al cáliz mayor y va a descender a lo que sería esta gran estructura más grande, que es la formación de los cálices mayores, lo que se conocería como la pelvis renal. Entonces, en la pelvis renal, nosotros podemos observar cómo el tejido adiposo lo está rodeando. Esto es lo que se conocería como la grasa renal o grasa intrarrenal, ¿no? Entonces sabemos que el riñón, tanto como en la parte externa como en la parte interna, tenemos tejido adiposo. Entonces, esto que es la pelvis renal va a tener toda la confluencia de la orina que va a descender por medio del uréter, que el uréter es otro órgano, el cual se encarga del el drenaje asimismo de la orina, ¿no? Entonces, aquí, para poder tener como medio de fijación lo que sería el uréter del riñón, porque obviamente estos son unas mangueras y el tener unas mangueras son frágiles. Por eso es que tienden a sufrir lo que correspondería disfunción o lesión postrenal por cálculos renales o litios renales. Entonces, para que esté fijado, aquí nosotros tenemos un ligamento. El ligamento urétero renal. También como epónimo tiene el ligamento de Navarro. Navarro con B pequeña. Entonces, en base a eso ya estaría la porción interna del riñón, para luego ya continuar con lo que sería ya el uréter, ¿no? Entonces aquí podemos observar en otra vista mejor lo que sería el riñón con la corteza. Esto ya sería las columnas de Bertin, las pirámides renales. Esto es la papila renal. Ya esto correspondería al cáliz menor, cálices mayores y pelvis renal con uréter. Y todo esto es tejido adiposo o llamado grasa renal. Además, todo esto, tanto, aquí lo podemos observar, todo esto es lo que se conoce como seno renal, que es arteria, vena, pelvis y, bueno, drenaje linfático y nervios que entran, ¿no?
¿Alguna duda con respecto a configuración tanto externa como interna del riñón? ¿Alguna duda? Bueno, supongo que no. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de las arterias. A ver, si alguien tiene alguna duda, no duden en interrumpirme, ¿no? A ver, primero, aquí tengo tanto las imágenes de la target como las imágenes del éter. Así que primero vamos a iniciar con las de la target que inician con la arteria, ¿no? Con la aorta. Entonces, sabemos que tenemos aquí la aorta abdominal, ¿no? La aorta abdominal que va desde el lumbar 1 hasta el lumbar 5, hasta que exista la bifurcación de las ilíacas comunes, ¿no? Entonces, aquí tenemos frénicas inferiores, aquí tenemos tronco celíaco, aquí tenemos arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior y, bueno, ciertas arterias, ciertas arterias que irrigan a las columnas vertebrales y a las costillas, ¿no? Algunas intercostales. Entonces, justo aquí tenemos la salida de las arterias renales. Entonces, las arterias renales, tanto derecha como izquierda, van a tener la misma vasculatura, es decir, tienen las mismas subdivisiones y todo lo que conlleva con el mismo. Así que, por fines didácticos, voy a basarme más en la arteria renal derecha, que es lo mismo que le digo, la arteria renal izquierda, que va a ser la misma que la derecha, ¿no? Entonces, primero, tenemos aquí la salida de la arteria renal izquierda. Primero, las arterias que no son propias del riñón, tenemos arterias que salen de la misma renal izquierda. Vamos a tener arterias para lo que correspondería a la glándula suprarrenal, ¿no? Ramificaciones de la glándula suprarrenal, superior e inferior. De aquí mismo, de la arteria renal, también va a salir, bueno, aquí no se ve, pero debería salir las arterias gonadales, es decir, sale de aquí y se envía hacia los genitales. De ahí, obviamente, también tendríamos ciertas arterias hacia las porciones, ciertas arterias lumbares, asimismo, una que otra segmentaria para lo que serían los músculos, etc. Cosas que no importan tanto, ¿no? Entonces, cuando ya llegamos al riñón, ahora sí, vamos a tener dos divisiones. Una división anterior, como podemos observar aquí, y una división posterior que se mete. Esta es la anterior y esta es la posterior. Estas ramificaciones también se conocen como em, ramas prepiélicas y ramas retropiélicas. Las prepiélicas hacen referencia a las arterias anteriores y la retropiélica hace referencia a las arterias posteriores. Entonces, las arterias prepiélicas van a tener cuatro divisiones. Ahora sí, las prepiélicas van a ser una arteria segmentaria superior, arteria segmentaria media, arteria segmentaria anterosuperior, arteria segmentaria inferoanterior y arteria segmentaria inferior. Arteria segmentaria superior, arteria segmentaria superoanterior, arteria segmentaria inferoanterior y arteria segmentaria inferior. Entonces, las arterias segmentarias en la parte anterior son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En cambio, la posterior, que es esta grandecita que estamos observando acá, que es la rama de las arterias, las ramas retropiélicas, solo se conoce como arteria segmentaria posterior. Es decir, son cinco arterias segmentarias: superior, anterosuperior, inferoanterior e inferior y posterior. Entonces, cada una va a tener su función, que es ramificarse mucho más. Entonces, siguiendo el recorrido, vamos a coger la arteria segmentaria superoanterior, ¿no? Esta de aquí. Vamos a seguir el recorrido. Entonces, la arteria segmentaria superoanterior se va a dividir en arterias interlobulares.
estas arterias son arterias interlobulares. Entonces, las arterias interlobulares se van a dividir en lo que sería arterias arqueadas o arcuatas. ¿Por qué arqueadas o arcuatas? Porque si se dan cuenta la disposición es en forma de arco, porque están rodeando parte de la médula renal. Parte de la médula renal. Entonces se conoce como arterias arqueadas o arcuatas. Hasta aquí eran interlobulares, pero aquí ya se convierten en arqueadas o arcuatas. Entonces, de las arqueadas o de las arcuatas, vamos a tener otras arterias mucho más pequeñas. Déjenme hacer zoom. Estas arterias que están observando aquí son arterias interlobulillares. Interlobulillares. Estas arterias interlobulillares radiadas se van a meter mucho más, haciendo que se divida más. Entonces, estas arterias que salen de las interlobulillares radiadas van a ser las arteriolas aferentes. Es decir, el recorrido es arteria renal, arterias segmentarias, arterias interlobulares, arterias arqueadas o arcuatas, arterias interlobulillares radiadas y arteriola aferente, que obviamente ya no la podemos observar. O sea, aquí por fines didácticos se ve, pero no deberíamos verlo, ¿no? Entonces, así es como se formaría la arteriola aferente que va a ir a cada glomérulo, ¿no? A cada glomérulo. Ahora, entre la línea, entre las ramas prepiélicas y la rama retropiélica, nosotros vamos a tener en la parte lateral un polo avascular, es decir, que no recibe irrigación sanguínea, ni linfática, ni en ningún tipo. Entonces, esta zona avascular es de importancia para técnicas quirúrgicas para realizar nefrectomías conocida como la línea exangüe de Hirt. Línea exangüe de Hirt. Tiene más importancia quirúrgica que anatómica, porque aquí no hay, si obviamente yo voy a hacer una incisión quirúrgica, necesito una zona en la cual lastime la menor cantidad posible de vasos, tanto arteriales como venosos. Entonces, por aquí es que se meten para poder realizar los diferentes procedimientos quirúrgicos. Entonces, eso con respecto a las arterias. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ahora sí, vamos con la vena. Como ya sabemos, la arteria es irrigación y la vena es drenaje. Entonces, las venas tienen un recorrido similar a lo que sería las arterias, ¿no? Pero como es en reversa, porque se está regresando la sangre, por fines didácticos voy a usar la misma imagen. Entonces, imagínense que todo esto es vena, ¿no? Primero, tendríamos las primeras venas que se originan del riñón van a conocerse como venas estrelladas, venas estrelladas, venas estrelladas de Verheyen, ¿ok? Venas estrelladas de Verheyen. De ahí van a salir las venas interlobulillares. Siguiendo el recorrido, tendríamos las venas arqueadas o arcuatas. De ahí correspondería a las venas interlobulares, pero en vez de haber venas segmentarias, no existen. De las venas interlobulares directamente llegan a lo que sería la vena renal. Entonces, aquí tenemos venas interlobulares y llegan directamente a la vena renal. Entonces, el recorrido sería venas estrelladas de Verheyen, venas interlobulillares, venas arqueadas o arcuatas, venas interlobulares y luego vena renal, derecha o izquierda, la que sea, ¿no? Y a la vena renal van a llegar las venas gonadales, van a llegar las venas suprarrenales y todas ellas van a llegar para luego llegar a lo que sería la vena cava inferior.
Eso sería con vena. ¿Alguien tiene alguna otra duda o no? Lo que sería la inervación tiene tanto inervación, de la cadena ganglionar simpática del plexo celíaco. El plexo celíaco va a irrigar parte del riñón. También tenemos inervación por parte del nervio vago y del drenaje linfático propio del riñón, ¿no? Que sería suprarrenal, infrarrenal, entre otros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, con uréter es más sencillo porque uréter, la verdad es que, como ya les mencioné, sale directamente del riñón. Son estos aquí, ¿no? Salen directamente del riñón. Lo que importa más bien es que tiene una capa adventicia, que la capa adventicia es el tejido conectivo. Tienen una capa muscular que se divide en tres y una mucosa, ¿no? Que la mucosa en este caso es el urotelio. La importancia más bien es en la mucosa, que digo, en la muscular, que porque tiene tres fibras musculares. Tiene una fibra muscular circular, que tiene unas fibras longitudinales externas y longitudinales internas. Las longitudinales externas son las que llegan directamente hacia la vejiga. Esta zona de aquí, entre el recto y la vagina, se conoce como el fondo de saco de Douglas. Y este es un lugar de importancia porque obviamente puede haber, cuando hay algunas infecciones, puede haber acúmulo de líquido y esto puede causar una peritonitis. Entonces, las uréteres, aquí tenemos, llegan hacia lo que sería la vejiga, específicamente bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? Allá. Llegan hasta aquí, si se dan cuenta, las fibras longitudinales externas del uréter van a llegar hasta este triángulo que se conoce como el trígono vesical o triángulo de Lietau. Triángulo vesical o trígono de Lietau. Y los uréteres como tal solo se encargan del transporte de la orina. Ya mencionamos su ligamento de Navarro uretero renal. Y la importancia más bien es clínica, porque nosotros tenemos diferentes divisiones, ¿no? Tenemos una división renal, tenemos una división lumbar y tenemos una división vesical. Entonces, en la porción vesical nosotros vamos a tener estrechamientos, ¿no? Vamos a tener un estrechamiento superior, que en este caso el superior correspondería a este nivel, que tendríamos la zona más rara e infrecuente de acumulación de litios renales. Es decir, ¿dónde es el lugar más raro donde se acumulen los litios renales? Es en el segmento superior. En cambio, en la unión uretero-vesical, que es aproximadamente a este nivel, toda esta zona, este estrechamiento, aquí es la zona más frecuente de acumulación de litios renales. Entonces, la más rara, segmento superior, y la más frecuente de litios renales va a ser la unión uretero-vesical. Su vasculatura, bueno, las arterias renales van a dar de la arteria renal también van a salir la irrigación para las arterias ureterales y las venas asimismo van a llegar directamente a la vena cava inferior. También recibe parte de la irrigación de las arterias gonadales, entonces como tal no es no van a tener una vasculatura propia, sino una vasculatura compartida. Y tiene inervación por el nervio vago, inervación parasimpática y parte del plexo celíaco, parte también de los plexos gonadales y también de los nervios pudendos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, si se dan cuenta, son los uréteres, salen, son como dos mangueras. Aquí llega. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces hasta ahí llegaremos para lo de bueno, Carlos porque la clase era con Carlos. Carlos les queda debiendo lo que sería vejiga y uretra. Con eso termino la grabación.